Buenos días, Máster. Nuestro tema a tratar es la evasión de los impuestos en el Ecuador. Cómo la facturación electrónica ayuda a la recaudación de dichos impuestos. De igual forma, se va a mencionar dos problemáticas que afectan a la recaudación de impuestos dentro de varios sectores. Hay que partir con la pregunta principal, que es ¿cuál es la afectación para el desarrollo económico-social por la evasión de impuestos en el Ecuador? En primer lugar, debemos de saber qué es esto de la evasión tributaria. La evasión tributaria no es más que una acción ilegal que tiene una serie de consecuencias legales en base a la legislación vigente. Se refleja claramente en la evasión total o parcial del impuesto. Por ende, va a existir una falta de incumplimiento de las obligaciones tributarias. Si bien es cierto, existen dos formas de evasión de impuestos y es muy importante mencionar, y son no dolosa y dolosa. La primera se caracteriza porque el contribuyente no tiene conocimiento acerca de las normas tributarias que posee nuestro país. Por otro lado, la evasión dolosa se interviene por una clara intencionalidad de incumplimiento con la normativa vigente. Ahora bien, ¿cuál es el impacto de la evasión tributaria en el Ecuador? Es importante mencionar que según CEPAL 2022, menciona que en el mes de diciembre del año 2020, de acuerdo a los datos reflejados por la CEPAL, en Ecuador se pudo verificar que la evasión sobrepasa dichos límites. Es decir, se encuentra en el 5,5% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir, en palabras más sencillas, que existe un total de 7 millones de personas que no cumplen con el presupuesto anual del Estado. Es importante mencionar que una de las principales razones por la cual existe la evasión tributaria en el Ecuador es por la falta de conocimiento de cultura tributaria. Y eso trae consecuencias, ya que perjudica la recaudación del país y por ende no va a existir un bien común entre los ciudadanos y el Estado. En base al mal cumplimiento de los tributos, también es importante enfocarse en el impuesto a la renta, por ser el más demandado dentro de la gestión tributaria. Una de las principales ventajas que nos ofrece la administración tributaria es optar por nuevos mecanismos y estrategias a través de una revisión tributaria, que de esta manera nos va a permitir mejorar y obtener resultados favorables y positivos para el bienestar colectivo y el Estado. Como pueden observar en imagen, Ecuador es uno de los países que tiene un mayor porcentaje de evasión tributaria, especialmente en el impuesto a la renta, que representa el 5,5%, es decir, existe una brecha tributaria estimada. Como pueden observar en la siguiente imagen, se puede evidenciar que en el primer trimestre del año 2020 existe un total superior de 3.484 de aquellas personas que no cumplen con el deber tributario, reflejándose de esta manera que las personas no tienen un panorama actualizado acerca del cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias. En el tercer trimestre del año 2020, de igual forma, existe un valor de 3.044 del impuesto a la renta, y en el primer trimestre del año 2021 existe un valor de 3.449. Son valores normales a comparación del primer trimestre del año 2020. Es importante mencionar que el principal objetivo de la administración tributaria es buscar lazos positivos para el país, para que de esta manera se opte por medidas favorables para posterior a ello ponerlas en práctica. Es importante mencionar que el Servicio de Rentas Internas debe de precautelar su imagen a través del correcto uso de la información vigente hacia los contribuyentes y hacia el derecho ciudadano. ¿Cómo la facturación electrónica ha mejorado en la recaudación de impuestos? En momentos actuales, alrededor de 15 países en Latinoamérica han incorporado dentro de sus sistemas la facturación electrónica, ya que es la principal herramienta de modernización actual de la administración tributaria con el propósito de luchar contra la corrupción y favorecer el cumplimiento tributario. Uno de los grandes expositores es Chile. Chile tiene más de cientos millones de facturas emitidas por lo que es la facturación electrónica, donde el 92% de estas empresas utilizan el sistema de facturación electrónica y el 8% del restante utilizan lo que es un sistema propio de facturación.
Este volumen de facturación electrónica ha posibilitado que Chile sea el primer país en Latinoamérica en implementar lo que es la declaración del impuesto al IVA. En la actualidad se evidencia la transformación de la era tecnológica, donde a los tiempos de la facturación tradicional poco a poco se va finalizando e incorporando de una manera más progresiva la facturación electrónica. El gobierno, en su lucha de evitar lo que es la evasión tributaria por parte de los contribuyentes y mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones, se inicia con la implementación de la documentación tributaria electrónica. El primer esquema de la facturación electrónica llegada al Ecuador nació con la nueva resolución de la Asamblea Nacional Constituyente, publicado en el Registro Oficial número 585 del 7 de mayo del 2009, en el que se resolvió establecer la norma para la emisión de comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención. Uno de los deberes formales que constan en la ley ecuatoriana es que los contribuyentes mantengan en total transparencia lo que son sus documentos y operaciones económicas que ellos realicen dentro del territorio ecuatoriano. Es por ello que se implementa o se origina la facturación electrónica, que se lo puede definir como un conjunto de archivos de formato XML que pueden ser leídos por equipos computarizados electrónicos de procesamiento de datos, en donde se evidencia la transformación de bienes y actividades. Según el criterio de los expertos en el campo de investigación, implementar este proceso conlleva un gran importante avance en términos tecnológicos, transparencia en la información y reduce los costos de gestión sin perder la seguridad. Desde el punto de vista del consumidor, el uso de la factura electrónica permite facilitar el seguimiento por parte de ellos mismos respecto al tipo de consumo que realizan y el acceso de establecimientos estadísticos que permiten orientar lo que es el consumo futuro. Entre las ventajas de realizar una declaración electrónica por parte de los contribuyentes se rescata la agilidad en el proceso de ejecución de los trámites, así como mejorar lo que es el cruce de información para la correcta presentación de estos, mejorando la calidad de la presentación. En el Ecuador existen 2.27 millones de contribuyentes con RUC. De este número, 269.527 contribuyentes, es decir, el 11.8%, ya tienen incorporado el sistema de facturación electrónica, según un informe por la empresa especializada de facturación electrónica Alquimasef. Es decir, el 88% restante todavía no tiene acceso o no han elegido lo que es la facturación electrónica al corte del año 2022 en junio. De esta manera explica que en el caso de los negocios populares es posible que la mayoría no opte por sacar lo que es el sistema electrónico. La mayor parte de las transacciones de negocios populares se lo realiza a través de las notas de venta. Dice Javier Bustos, experto tributario, que los contribuyentes especiales, los exportadores e importadores, proveedores del Estado y empresas grandes son las que más están usando lo que es la facturación electrónica. La facturación electrónica ayuda a reducir respectivamente y sustancialmente el margen de error de los registros de la velocidad con la que la administración tributaria se entera de la información de sus contribuyentes. Esto, sin lugar a duda, establece las condiciones mínimas para hacer eficiente los controles masivos de cruce de información. Sin embargo, requiere que el SRI haya asimilado este mecanismo dentro de sus procesos internos de control, de tal forma que ejerce un sistema integral de captura, validación, control, tabulación, integración automática de otras fuentes de información, de tal suerte que mes a mes no se cruce la información y se ejecute de una forma automatizada. En definitiva, la facturación electrónica no es el fin en sí mismo. Tampoco se puede decir que la facturación electrónica solucionará todos los problemas que se puedan encontrar. Por lo contrario, la facturación electrónica simplemente viene a apoyar y consolidar los procesos ya establecidos de mucho más largo tiempo. En definitiva, explotar todos los potenciales de la facturación electrónica dependerán del nivel de madurez de la institución previo a la implementación.
Las transformaciones tributarias en el Ecuador se han venido dando y siendo impulsadas por influencias políticas esencialmente internacionales, en la búsqueda de minimizar las brechas sociales existentes en cuanto a lo que es la distribución de los ingresos económicos en el presente y el futuro. Los beneficios que se derivan de la implementación de la facturación electrónica tienen como resultado inmediato en diferentes ámbitos y aspectos, entre ellos lo económico, resultando por la reducción de los costos administrativos que se derivan del ahorro de gastos y de envío de insumos. En lo político, incentivando lo que es la economía y optimizando los mecanismos de control para evitar la evasión fiscal. Y en lo social y cultural, en lo que medida facilita el intercambio de bienes y servicios entre zonas distintas del planeta, colaborando con la integración y el crecimiento de las diferentes culturas. Problemática que afecta a la recaudación de impuestos en Chimborazo a partir de la pandemia COVID-19 y cómo la facturación electrónica lo mejoraría. En primer lugar, es importante comprender que la administración tributaria se encarga de controlar, recaudar y administrar tributos. El Servicio de Rentas Internas es la institución del Estado ecuatoriano encargado de realizar el cobro de los impuestos en el territorio nacional. Cabe mencionar que la recaudación tributaria permite obtener ingresos necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos y de las metas. Una de las características de los tributos es la generalidad. Esto quiere decir que va a existir una igualdad en la aplicación tributaria. De igual forma, contamos con otra característica que es la proporcionalidad. Esto quiere decir que existe una equidad cuando el porcentaje se mantiene de forma independiente entre el valor de un bien o de un servicio. Es importante reconocer que la irretroactividad es otra de las características que se va a aplicar en un futuro. Dentro de los tributos se identifica el impuesto, que es un ingreso obtenido por los ciudadanos, como por ejemplo el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las salidas de las divisas, impuesto al consumo especial, entre otros. Cabe mencionar que el impuesto municipal son aquellos que se van a pagar a nivel local, como por ejemplo el impuesto predial, el impuesto al capala, el impuesto a las apuestas, a los juegos, a los espectáculos públicos. Por otra parte, se menciona que las tasas son tarifas que se obtienen sobre el servicio público. Es importante identificar que dentro del tema tratado se relaciona con una problemática que son las emergencias sanitarias, que esto identifica sobre el bienestar, la prevención de los ciudadanos. Aquí se identifica contando con una problemática que es el coronavirus. Esta es una enfermedad respiratoria que ha provocado a las personas molestias al respirar. Esta emergencia sanitaria perjudicó a la recaudación tributaria y con la terminación voluntaria en la emergencia sanitaria de la provincia de Chimborazo. Es importante identificar que la variable independiente es la emergencia sanitaria y la variable dependiente es la recaudación tributaria. Se identifica que la recolección de información de estadística del SRI se obtuvo datos tributarios de forma anual y mensual, tomando en cuenta que esta información sea por diferentes grupos. Se menciona que solo se va a utilizar información del mes de marzo y del mes de diciembre, ya que en estos meses se realizó lo que es esta enfermedad, se enfrentó lo que es la pandemia de COVID-19, tomando muy en cuenta la información del año 2019 para realizar comparaciones. De igual forma se menciona que se ha podido identificar información de lo que son las entidades públicas y privadas de la recaudación tributaria. Al realizar la indagación se empleó la recolección de datos de información con las técnicas de datos en panel, ya que el instrumento será el modelo escogido de dicha información, con los cuales se realizarán el análisis. En el tratamiento de la información, al hablar de los diferentes tipos de investigación, se va a concluir que
se va a tratar con un nivel de investigación explicativa y descriptiva. El nivel explicativo nos dice que es interpretativo, no solo porque quiere cubrir la estadía de fenómenos, y también trata de encontrar las respuestas a cada pregunta ocurrida durante el desarrollo. Esta es la realidad de la recaudación de fondos tributarios y cumplimiento voluntario durante la emergencia sanitaria en la provincia de Chimborazo para determinar el mismo evento. Y en el nivel descriptivo, debido a la información recopilada, el estudio será de nivel descriptivo. Proporcionará así una comprensión del impacto en la administración tributaria y el cumplimiento como voluntario. Luego explicará los hechos y surgirá posibles soluciones. A continuación, la recaudación tributaria en la provincia de Chimborazo se establecerá lo extraído a recaudar por la administración tributaria, el SRI. Por lo tanto, los valores se determinarán por el impuesto, entre otras, asimismo considerando para el análisis de los años establecidos. La siguiente información muestra el valor del dinero recaudado bajo el módulo de estadías de la plataforma digital del SRI. Luego, la información se presentará de forma de matrices y cuadros estadísticos que analizarán escenarios antes y durante de la emergencia sanitaria, es decir, que compararán todos los daños recopilados. También muestra información relevante para el cumplimiento tributario y voluntario. En la provincia de Chimborazo se logró un monto de recaudación total de 49.298.941 dólares en la emergencia sanitaria, con el valor representativo del recaudo de los meses de marzo a diciembre del año 2020, a valor que comprenderá en el año 2019. Varía, es decir, que presenta una disminución. Con base en la información de los ingresos tributarios, la provincia de Chimborazo muestra una tendencia fluctuante en el mes de marzo y de diciembre del 2020, en la emergencia sanitaria, con ingresos tributarios aumentando en algunos meses y disminuyendo en otros, reflejando el total de 49.289.941 dólares. La información detallada desde el mes de enero al mes de diciembre, tanto en el año 2019 antes de la emergencia sanitaria y el año 2020 durante la emergencia sanitaria, si bien la recaudación interanual de los años 2019 y 2020 muestran una leve caída mensual de 254.291 en el mes de noviembre debido al decreto de emergencia sanitaria y posteriormente medidas de confinamiento en el país. Este escenario tiende a agravarse a partir de septiembre con una caída de 545.487 dólares en el mes de noviembre, con una disminución del 254.291 dólares, y finalmente en diciembre con una caída de 955.767 dólares. Esta situación comienza a revertirse ligeramente en el mes de abril, aún con una retracción en los meses de septiembre, noviembre y diciembre. En efecto, en abril la recaudación en la provincia aumentó en un 4.863.994 dólares en términos interanuales, mostrando una clara recuperación en comparación a lo que se observa en el mes de diciembre. Aquí estos datos se guardan relacionados con un surgimiento de los niveles de actividad comercial y medidas de confinamiento un tanto más balanceadas que las otras, al menos en comparación del mes del inicio de pandemia. Otro tema que se va a tratar es la problemática del impuesto a la renta dentro del área sectorial. La evasión es un término que más se conoce y hay dos formas en que las personas utilizan para no pagar el impuesto, que son la evasión y la elusión, por lo cual es importante conocer sobre estos dos puntos, ya que los problemas que se presentan lo realizan de las dos formas mencionadas anteriormente. La evasión es no pagar impuestos de una forma, esta ya sea voluntario o predeterminados, los cuales son dispuestos por la ley. Por otra parte, la elusión son los tributos, es no pagar, pero esta se sustenta en la ley para no realizar los pagos correspondientes. Uno de los problemas que se encuentra en la hora de la recolección del impuesto es la evasión tributaria, por lo que las autoridades son obligadas a investigar, a buscar, indagar y dar a conocer quiénes son los que realizan tales actos que son ilegales, y por ende vendría lo que es una sanción correspondiente. ¿Qué es la evasión del impuesto en el área de la salud?
El gobierno tiene como objetivo principal cubrir o sustentar las necesidades que tiene el área de salud, tanto en los insumos médicos como en las instalaciones, por lo cual el problema en esta área es que existen personas que evaden sus pagos por los servicios médicos, ya sean prestados o dispuestos por el Estado. En sí, el Estado invierte lo que es un presupuesto para el área de salud de un 6.8%. Y las actividades que tiene el Estado con el servicio de la salud, que tiene entre visiones distintas, las cuales son la libertad ortodoxa. Esta visión es incluida la participación del Estado en el servicio de salud, la cual se puede limitar a las condiciones dentro del mercado y de los sectores privados. Pueden intervenir para brindar servicios o determinar un territorio. Nada se constituye a la salud como un derecho, y en el Estado dirige una responsabilidad hacia la libertad. En la práctica, los servicios de la salud, según este enfoque, se sustentan dentro del mercado de seguros, donde los usuarios son valorados individualmente. También se evalúa el riesgo de cada presentación de salud. Por otro lado, los factores socioculturales y demográficos no son considerados determinados. Desde una perspectiva redistributiva liberal, se argumenta que el Estado debe promover sus ideas universales, las más importantes de las cuales son mejorar las opciones de vida de las personas mediante la creación de oportunidades relacionadas con la salud, así como la adecuación, el trabajo, la vivienda y otros derechos básicos. Se garantiza la universalidad de la salud. En esto nos quiere decir que el acceso a este beneficio para todos, teniendo en cuenta el nivel económico de cada individuo. En la práctica promueve la relación entre el Estado y el mercado, lo que significa subsidiar la sociedad. Las fuentes son el sistema tributario, las contribuciones de los empleados, los patrones y los gastos de las personas adicionales. Otro punto es, en este está el modelo, la cual se encuentra la prevención, teniendo en cuenta la concepción y el tratamiento de la enfermedad. El concepto de bienestar se traduce entonces como una serie de contribuciones conjuntas con cualidades que respetan la diversidad de la igualdad de derechos y oportunidades. ¿Qué es la evasión del impuesto en el área de la vivienda? En esta se conoce que hay una escasez de vivienda, es una clara situación de lo difícil que se encuentra la situación económica y social de nuestro país, por lo cual, tratando de este tema, existe lo que es la vulnerabilidad para aquellos imprevistos, que pueden ser catástrofes ambientales como económicas, por lo que ahí es donde se encuentra la evasión del impuesto. El gobierno de nuestro país en el 2022 entregó lo que son 15,000 habitaciones para diciembre de este año, lo cual tuvo una inversión de $200 millones. La entidad responsable para controlar y evaluar y que haya un control adecuado en la recaudación del impuesto son los servicios de rentas internas, por lo que siempre se encuentran en movimiento constante en la búsqueda de inconsistencias, por lo que da un resultado de una proyección de recaudación para fue el 2022 de $1,000 millones, por lo cual para este 2023 hay una recaudación entre 100 millones a 2 millones por el fortalecimiento de los controles de la recaudación de impuestos, la cual en esta se va a realizar lo que es una comparación entre algunos países sobre la evasión del impuesto con relación a nuestro país. Para eso tenemos lo que es Ecuador, Perú, Guatemala y Colombia. Ecuador, en una brecha tributaria estimada del impuesto a la renta social, nos da un 4.4%, Perú un 4.8%, Guatemala 4.5% y Colombia 2.0%. En la brecha tributaria estimada del impuesto a la renta de personas, Ecuador un 1%, Perú 0.6%, Guatemala 0.8%. En la brecha tributaria estimada total del impuesto a la renta, Ecuador un 5.5%, Perú 5.4%, Guatemala 5.3% y Colombia 2.0%. En comparación de nuestro país con Perú, Guatemala y Colombia,
es el único con una brecha entre los impuestos es Colombia en la brecha tributaria estimada del impuesto a la renta de las personas, por lo cual se encuentra una inconsistencia a comparación del nuestro. Y la evasión de los impuestos se da un 2.2% del peso. La electrónica va a mejorar en el problema de la evasión de impuestos. Conociendo un punto de vista fiscal, la facturación electrónica ayudar a reducir la evasión del IVA por la cantidad de estos documentos que están digitalmente para la emisión, la cual pueda ocultar, rastrear o infravalorar su volumen de ventas. Al implementar la facturación electrónica para poder combatir con la evasión fiscal, las finanzas del país, ya que presentan una preocupación permanente. En la presente información se enfoca en lo que es la facturación electrónica, ya que hay personas que no pueden ocupar tales herramientas, la cual es un problema y es donde va a surgir lo que faltan en poder emitir su facturación electrónica, sino que siguen con la facturación física como seguían llevando antes en los años anteriores. Con la implementación en la facturación electrónica, esta va a ayudar a evitar lo que es la evasión del impuesto, ya que es una manera más rápida de obtener los comprobantes de venta, como por ejemplo las personas que compraban productos fuera de la sección al momento de querer obtener o presentar sus declaraciones, no se les facilita por la distancia, por lo cual ahí es donde surge el no presentar y validar la ley. Pero en este sistema obtener un comprobante es más rápido y cercano de obtener, por lo cual se encuentra cerca porque se les puede enviar lo que es un correo electrónico, Instagram o WhatsApp. Así podemos concluir diciendo que se concluye que gracias al desarrollo y el mejoramiento de las herramientas o sistemas tecnológicos, hoy en día se ha podido implementar lo que es la facturación electrónica, permitiendo al contribuyente ahorrar en los costos operativos y mejorar los procesos internos. Pero como se ha mencionado anteriormente, en Ecuador presenta un nivel bajo en el uso de facturación electrónica, debido a que estaban acostumbrados a la facturación de forma tradicional. Pero es importante recalcar que en este desarrollo de la facturación electrónica va a permitir que el país pueda avanzar con sus procesos de modernización en las empresas públicas como privadas. De igual forma se puede señalar que en América Latina es considerado como una región en desarrollo. Por así se va a poder recomendar que los servicios de rentas internas compartan información sobre la aplicación de la facturación electrónica en las actividades económicas. Esta información puede ser compartida por medios de charlas o capacitaciones, ya que, como se mencionó, hay personas que no conocen tales temas y para ellos son difíciles poder acoplarse a tal cambio brusco que se dio. Y así poder decir que al implementar este sistema se pueda practicar en la adquisición de sus conocimientos por medio de las capacitaciones, con el fin de que se obtenga unos conocimientos exitosos.